Bueno, qué cordial saludo. Sigamos un poquito. Avancemos un poco más en el estudio de la percepción y modelos de escuelas psicológicas. Metámonos ya en la psicología moderna y cómo ésta fue dando sus principios hacia diferentes aspectos y cómo miraban la percepción, lógicamente. Eh, Iniciemos un poquito hablando de qué modelos psicológicos son los dominantes hoy en día. Entonces, hoy en día sabemos que está el conductismo, primero pues, el psicoanálisis, la corriente freudiana, la vamos a abordar, el conductismo, Watson, Skinner, Bandura, que creo que ya conocen un poco, la parte fenomenológica del humanismo, en el cual entran varias corrientes que son interesantes estudiarlas y revisarlas. Eh, También está la parte sistémica, que es muy fuerte. Esos son los movimientos psicológicos o los procesos psicológicos más fuertes. Entonces arranquemos, pero arranquemos dándole esa coyuntura a lo histórico. En lo histórico habíamos hablado de las bases de la psicología, habíamos entrado tocando el empirismo, que trataba un poco la parte de la percepción, y revisamos, lógicamente, el funcionalismo y el estructuralismo que van a dar la salida a los grandes movimientos psicológicos que conocemos hoy. Sí, el primero de esos movimientos psicológicos es la Gestalt. Gestalt significa forma, configuración, modelación. Por eso se llama también la psicología de la forma. Se basaba en que Gunn y los estructuralistas la habían embarrado un poco en su forma de estudiar porque la introspección no funcionó bien. Entonces había que hacerse era un análisis fenomenológico. ¿En qué consiste ese análisis fenomenológico? En ver cómo a los sujetos los afectan los fenómenos del mundo, en cómo los fenómenos del mundo pueden cambiar al sujeto. ¿Y cómo se empezaba a hacer ese análisis fenomenológico? Estudiando la percepción, pero estudiándola desde una concepción holística, grande, fuerte, una concepción que nos permitiera acercarnos al campo perceptivo, ¿sí? Y a la relación que existía entre esos estímulos, cómo se relacionaban esos estímulos, cómo esos estímulos giraban, ¿sí? Eh, las sensaciones individuales se conjugaban para lograr esa posición perceptiva, ¿sí? En palabras simples y sencillas, la gestal va a ver que una percepción es una combinación de sensaciones individuales, ¿sí? Y esas combinaciones individuales van a dar lo que es la relación entre estímulos y esa relación entre estímulos se convierte en lo que es nuestra percepción, ¿sí? Con eso en mente ellos van a ver que lo importante, por ejemplo, aquí no son esas estructuras pequeñas, ¿sí? Sino son las estructuras global que armamos de esa estructura pequeña, la totalidad que vemos nosotros. Sí, esa totalidad está dada por esos punticos, los vemos en forma de triángulo y eso nos lleva a hacer las cosas. Sí, para los gestalistas, el asunto de cómo agrupábamos, que ya lo vimos, las semejanzas, la proximidad, la continuidad, dan forma a lo que son nuestras percepciones, que asumen el todo como más de la suma de sus partes. El todo es más que la suma de sus partes. ¿Por qué? Porque esos aspectos individuales de la percepción los conjugábamos en una sola cosa, en una totalidad global. Así como los puntos nos hacen ver un triángulo, el, la percepción, la agrupación que hacemos nos hace ver que las cosas son mucho más que simples puntos o que simples aspectos. ¿Sí? Entonces, por eso, la percepción para los gestalistas era muy importante, porque demostraba la fenomenología, por un lado, demostraba cómo los fenómenos afectaban al ser humano, y por otro lado, porque esos pequeños aspectos individuales, esas sensaciones individuales, las convertíamos en un todo, en una estructura global en nuestra cabeza. Por eso es tan importante la percepción en la gestal. Antes de cerrar un poquito con la gestal, quisiera recordar a Fritz Perls, que es el padre de la parte clínica de la gestal, una persona que tuvo formación psicoanalítica, tuvo formación humanista, un tipo muy inteligente, crea una terapia basada en la gestal, una terapia bastante interesante
con muchos seguidores en el mundo, y esa terapia trata un poquito también de cómo percibimos el mundo, ¿sí? Va a decir que los conflictos interpersonales, las conductas inadecuadas, se crean por nuestros factores psicológicos y por una mala percepción del mundo. Los conflictos psíquicos pueden estar dados un poquito sobre aspectos intercíticos, que no podemos revisarlo por las polaridades que tenemos en nuestra cabeza y en nuestra personalidad. Y que lo que debemos buscar es que en algún momento demos el salto a la independencia y a la autorregulación. Y para eso está nuestro terapeuta, para hacernos ver el mundo de una manera completa, no polarizada, sino completa. ¿Listo? El conductismo hemos hablado bastante. El conductismo va a decir algo muy simple, muy claro y muy radical. ¿Sí? Watson va a decir que lo que debe estudiar la psicología es el comportamiento público, externo, objetivo, observable, medible, cuantificable, ¿sí? Eh, por eso él se dedica mucho a investigar los movimientos voluntarios, por eso él se dedica a investigar las glándulas, las vísceras y también el lenguaje y el pensamiento, las dos concebidos como movimientos de la faringe, no como algo no observable. ¿Sí? El método que propone el señor Watson es la observación controlada. Empiezan los procesos de laboratorio. Y creo que de esto lo hemos hablado, del niño Alberto y su condicionamiento y demás. ¿Sí? Los conductistas tienen tres paradigmas fuertes: el condicionamiento clásico, la asociación entre estímulos, Pavlov y sus perros, que en algún momento los revisamos, y que demuestran que los seres vivos pueden aprender por asociación de estímulos. Un estímulo que antes no era útil, ahora se convierte en un estímulo útil, o en un estímulo que da señales. El condicionamiento operante de Skinner, las famosas cajas de Skinner, donde la ratica machucaba y de acuerdo a apretaba y de acuerdo a eso le daban comida. ¿Sí? ¿El condicionamiento operante se cumple en la vida real? Sí, si no nosotros estamos estudiando también para conseguir algunas cosas. Y se llamaba precisamente operante porque nosotros lo que hacíamos era buscar contingencias, operar sobre el ambiente para conseguir refuerzos, ¿sí? Y el último método, lógicamente, que es el aprendizaje social de Bandura, donde se demostró que algunos comportamientos se aprendían visualmente, o que los seres humanos podíamos aprender algunos comportamientos visualmente. Ojo, hasta ahí no hemos tocado el asunto de la percepción, pero aquí es donde empieza a volverse interesante la percepción. El conductismo va a decir que el ambiente toma la iniciativa. Es el ambiente el que nos da las contingencias, es el ambiente del que debemos tomar. Del ambiente tomamos y almacenamos. Y esto depende de los estímulos que se nos dan. Entonces empieza en juego nuestra percepción aquí, para que podamos discriminar estímulos que nos permitan actuar. Ya doy un ejemplo de discriminación muy sencilla, y es el típico semáforo. El semáforo nos muestra cuándo debemos seguir, cuándo debemos parar y cuándo debemos estar alerta, ¿sí? Pero también en el condicionamiento clásico son importantes lo interoceptivo. Entonces, el conductismo va a decir que la percepción es importante, pero que los aspectos más importantes de esa percepción están por los sistemas interoceptivos, propioceptivos y esteroceptivos. Estos en conjunto transforman la percepción y dan a la persona el asunto. Si el ambiente es el que toma la iniciativa, si el ambiente es el que nos da las posibilidades de aprendizaje, entonces necesitamos de la percepción para poder fortalecer y entender ese ambiente y discriminar. Ahí es donde empieza la percepción a jugar un papel muy importante. Y esa percepción es basada entre lo interoceptivo, lo propioceptivo y lo esteroceptivo. O sea, las sensaciones que nos vienen de adentro, obviamente en el condicionamiento clásico es claro eso, las condiciones de nuestro propio movimiento y las condiciones que vienen de afuera. ¿Sí? Entonces el conductismo también le da un aspecto importante a la percepción, porque la percepción es importante para poder aprender a discriminar y también para poder ver qué
estímulos están en el ambiente y qué estímulos nos pueden servir para interactuar con ese ambiente. ¿Sí? Y eso es supremamente importante. Ahora sí, les agradezco. Ya vimos 2 más. Vamos a empezar a continuar con otros movimientos psicológicos. Se me había olvidado nombrar en el principio también el constructivismo, que también esperamos revisarlo aquí. Un gusto saludarlos. Hasta pronto.